Muy buenas noches, esto es Beto a Saber. Estoy tratando de reemplazar al irreemplazable Beto Ortiz, que se encuentra en cuarentena. Él viajó a Miami, ya nos va a contar todo al respecto esta noche, pero yo voy a estar aquí en el set. Vamos primero a presentarles un reportaje realmente estremecedor de Claudia Toro. Ella viajó a Huánuco, una ciudad que fue devastada por la primera ola, en la que padecieron todos los problemas propios de un sistema de salud deficiente, y esos problemas persisten. Hoy, 15 días después del problema de los rebrotes, tenemos ya 200 muertos. En tan solo un día fallecieron 29. Vamos a darle primero la bienvenida a su propio programa, a Beto Ortiz esta noche, quien está enlazado, cumpliendo con lo que la norma exige, una cuarentena de la cual vamos a hablar en extenso más adelante en el programa. Beto, buenas noches, bienvenido a tu propio programa. Escúchame, tengo que parar en mis audífonos. No es un delay, ¿no? Por la mochila. Bueno, vamos a presentar el reportaje realmente desgarrador que nos ha traído Claudia Toro de Huánuco, y luego nos enlazamos con Beto para conversar acerca de la situación que él está viviendo el día de hoy. ¿Hasta cuándo, querido pueblo, vamos a reaccionar? ¿Hasta cuándo? Nuestras autoridades deben intervenir. Nuestras familias se mueren. Adentro está muriendo gente por falta de oxígeno, por falta de medicamentos, por falta de personal. En Huánuco están muriendo, no hay oxígeno. Tiene que entenderse de que la región Huánuco está enfrentando esta pandemia sin hospitales, definitivamente. En este momento lo que estamos haciendo es ver morir a nuestros pacientes. Se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país, y la emergencia con rostro de muerte llegó hasta aquí, hasta Huánuco, una región que padece el tsunami del COVID-19. Esta noche en Beto a Saber, el padecimiento de miles de familias afectadas por el mortal contagio de una peste que amenaza acabar con sus vidas. Una ciudad atacada por la segunda ola de la pandemia, sin hospitales equipados, sin oxígeno y con las peores condiciones sanitarias para enfrentar a un enemigo que en tan solo 15 días ha asesinado al menos a 200 personas. En tan solo un día fallecieron 29. Este hombre, junto a su esposa, es el vicegobernador de Huánuco, Erasmo Fernández. Él vivió en carne propia el sufrimiento de ver morir a quienes más amaba. Perdió a su madre, a su hermana, a su cuñado y a su primo. Impotente de no poder hacer nada, porque yo soy vicegobernador. Si el gobernador trabajara en conjunto con nosotros, podríamos hacer algo, pero él no, él hace solo todas las cosas. Hay momentos que cuando uno se recuerda de ellos, solo la lágrima. Bueno, eso es lo peor. Bueno, pero uno no acepta, ¿no? Piensa que está todavía por ahí. Llegó la primera semana de enero. El año nuevo trajo consigo la muerte y desolación. En tan solo 20 días, 3.000 personas dieron positivo. Esto fue suficiente para hacer colapsar el tísico sistema de salud, pues aquí los hospitales son de contingencia, cascarones de cartón y drywall, módulos de triple y madera y carpas improvisadas en donde miles intentan respirar y cientos de médicos y enfermeras se quiebran agotados. Ya hemos viajado más de 40 familias, porque en Huánuco no cuentan con oxígeno. Muchas están muriendo, adentro están muriendo gente por falta de oxígeno, por falta de medicamentos, por falta de personal. En Huánuco están muriendo, no hay oxígeno. En Tingo María ha colapsado la planta, no están recargando oxígeno, están dando en 4 o 5 días cuando la gente está saturando en 82, 80 y 76, se nos mueren y nadie hace nada. No contamos con ambientes de aislamiento, los pacientes están mezclados, pacientes preoperatorios con pacientes COVID. No puede ser, carecemos también de oxígeno, de equipos, de medicinas. En cada
cada esquina de la ciudad, la muerte danza. Girón José Olaya en Amarilis. Aquí a mi espalda está el Policlínico de Salud. En este momento este local también ha colapsado. Ahorita tenemos un promedio de 70 pacientes hospitalizados COVID y tenemos 24 camas UCI ocupadas. No hay camas UCI. No hay camas UCI, con un solo intensivista. 24 camas lo tienen que manejar 3 intensivistas. Lo dice la norma del Ministerio de Salud. ¿Cuánto puede costar respirar? ¿Cuánto vale sobrevivir? El oxígeno medicinal se ha convertido en la única esperanza de vida. Todos los pacientes con COVID severo necesitan oxígeno. La demanda es de 600 balones diarios, pero esta planta adquirida por el gobierno regional, inaugurada por Martín Vizcarra en octubre, solo puede abastecer entre 30 y 40 balones de oxígeno para este improvisado hospital. La capacidad de abastecimiento de la supuesta planta de oxígeno que lo inauguró el señor Vizcarra no produce ni siquiera la tercera parte de su capacidad. Hoy no podemos abastecer Huánuco. En este nosocomio solo hay 7 camas en la unidad de cuidados intensivos. Evidentemente, todas están ocupadas. Acabo de salir del comando COVID. Estamos dando la reunión con la presidenta del Consejo de Ministros. Estamos dando 24 horas para que nos solucionen el problema. Necesitamos 2 plantas de oxígeno. ¿Cómo hacen ustedes para conseguir oxígeno para mantener con vida a 80 pacientes? Bueno, ahorita estamos desabastecidos del oxígeno. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Interrumpimos. Mensaje a la nación del presidente Francisco Sagasti. La situación es grave en todo el mundo. Durante los últimos días hemos sido testigos del rápido aumento de contagios provocados por la COVID-19. Todos conocemos ya a personas contagiadas y muchos de nosotros tuvimos familiares, amigos y conocidos que han fallecido como consecuencia de la pandemia. Todos compartimos el dolor por el sufrimiento y la partida de nuestros seres queridos. Todos debemos también contribuir a que este sufrimiento no se extienda a más personas. En esa línea, hemos aprobado un grupo de medidas focalizadas que tienen como objetivo controlar la expansión de la pandemia. Estas medidas son para prevenir el contagio, atender a los pacientes con COVID-19 y vacunar a la población. Sobre la prevención del contagio, como ya habíamos informado, las regiones fueron clasificadas en 4 grupos de riesgo: extremo, muy alto, alto y moderado. Hoy 10 regiones están en el grupo extremo, lo que exige confinamiento, es decir, cuarentena. Estas son Lima Metropolitana y Lima Región, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. Se limitan todas las actividades que impliquen desplazamientos fuera de la casa, con excepción de tiendas de abastecimiento de productos básicos con un aforo del 40%. Los restaurantes operarán solo en modalidad delivery y se autorizarán salidas peatonales una vez al día por 1 hora. Queda suspendido el transporte terrestre y aéreo interprovincial. 9 regiones están en nivel muy alto, lo que requiere medidas de protección muy fuertes. Estas son Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. En este nivel se autoriza solo la apertura de tiendas en general con un aforo del 20%, tiendas de productos básicos con un aforo del 50% y restaurantes al aire libre con un aforo del 30%. Se permite el transporte interprovincial terrestre con un aforo al 50% y el transporte aéreo continuará como hasta ahora. El toque de queda será a las 8 de la noche a 4 de la mañana. Los sábados y domingos en esta categoría se restringe al uso de vehículos particulares. El resto del país está en nivel alto.
El toque de queda permanece de 9 de la noche a 4 de la mañana. Se restringe el tránsito vehicular particular los domingos y se permite el transporte interprovincial. Desgraciadamente no tenemos regiones en situación moderada, lo que indica la gravedad de la pandemia que estamos enfrentando. Mantendremos las restricciones para los vuelos internacionales procedentes de Europa y se incluirá, además, a Brasil. Todas estas medidas y algunas adicionales serán comunicadas en breve por la Presidencia del Consejo de Ministros y entrarán en vigor el domingo 31 de enero a las 00 horas por un periodo de 15 días, es decir, hasta el 14 de febrero inclusive. Pasando al segundo tema, en cuanto a la atención a los pacientes con COVID-19. Ante el significativo aumento de casos positivos, estamos ampliando el número de camas UCI. Se han incorporado 196 camas en las últimas 2 semanas y se añadirán 350 más en las próximas 2 semanas, tanto en los hospitales del MINSA como en los hospitales de salud a nivel nacional. Asimismo, en colaboración con el sector privado, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil y religiosas, tales como la Sociedad Nacional de Industrias y la iniciativa Respira Perú, se está aprovisionando para los próximos días más de 2.000 respiradores de un solo uso para alto flujo, 5 millones de mascarillas y 1.000 termómetros. Además, Respira Perú y el sector privado han donado plantas generadoras de oxígenos producidas en el Perú a los establecimientos de salud pública. Asimismo, se tiene prevista la entrega de 15 plantas como parte del primer lote del convenio del Ministerio de Salud con la Universidad de Ingeniería. Estamos ampliando la atención, la capacidad de atender hospitalariamente a todas las personas que llegan en estado de gravedad a los establecimientos de salud. En tercer lugar, sobre el acceso a la vacuna y el proceso de inmunización. Desde que asumí el gobierno hemos trabajado intensamente para conseguir la vacuna y distribuirlo de manera adecuada. Como lo anuncié, el primer contrato por 1 millón de dosis a ser entregado está en plena ejecución. Hemos trabajado día y noche para que este primer lote llegue en la fecha anunciada y confiamos que este envío, que está listo para ser trasladado, arribe en Lima en los próximos días. Además, hemos ya enviado a Sinopharm 2 contratos para provisión de 500.000 y de 1,5 millones de dosis en febrero y en marzo de este año. Agradezco el generoso aporte del sector privado peruano para el traslado de este primer lote de vacunas. Han contratado una empresa internacional de logísticas para traer las vacunas al Perú de manera segura y rápida. Iniciaremos el proceso de vacunación en febrero. La Presidencia del Consejo de Ministros lidera un grupo de trabajo que coordina acciones de apoyo al proceso de vacunación y que incluye a instituciones del sector público, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, Salud, a los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a entidades privadas, empresas, gremios y otras organizaciones, a entidades de la sociedad civil con el acompañamiento de la Contraloría General de la República. Debo informar que ya contamos con un plan operativo de vacunación a cargo de MINSA con la participación de Salud, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el cual será supervisado por la Presidencia del Consejo de Ministros con la colaboración de participantes del sector privado. El personal de salud que trabaja en la primera línea de atención a la pandemia, a las consecuencias de la pandemia, será con quien se inicien las jornadas de vacunación. Voy a poner el hombro para mostrarles que la vacuna es la única alternativa que tenemos para ganarle al COVID.
Soy un hombre de ciencia, creo en los avances de la humanidad y seré uno de los primeros en vacunarme. Pero además, de todas maneras tendremos que continuar con las medidas de protección que todos conocemos. No debemos estar en la calle sin mascarilla, evitemos salir si no es indispensable, mantengamos la distancia de al menos 1,5 metros con personas que no viven con nosotros, lavémonos las manos frecuentemente, mantengamos la ventilación de las áreas donde estamos y evitemos aglomeraciones. Trabajando juntos, gobierno, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas y entidades académicas, con el valioso, significativo y esencial de todos los ciudadanos, podremos hacer frente a los enormes desafíos de estos tiempos. Los peruanas y peruanas hemos demostrado que no nos rendimos ante la adversidad, que sabemos luchar y triunfar, que reconocemos que nuestro país es más grande que sus problemas. Tenemos una enorme reserva de solidaridad, generosidad y vocación de servicio. Saldremos de esta crisis, sabemos que es posible hacerlo y que lo haremos. Estoy seguro de que todos veremos días, meses y años mucho mejores, en los cuales el recuerdo de esta pandemia nos reafirmará en nuestro propósito de caminar juntos hacia un futuro mejor. Así como ustedes están cuidando a su familia, nosotros estamos trabajando sin parar para cuidar a la familia de todos, el Perú. Muchas gracias. Muy bien, y ahora sí nos enlazamos con Beto Ortiz para el mensaje del presidente Francisco Sagasti. Beto, nuevamente contigo. Gracias, Augusto. Bueno, la verdad es que lo primero que quisiera decir es que es terrible esta espera, ¿no? Es terrible para la gente un mensaje que está pactado a 1 hora, desde las 8 de la noche nos ha tenido el presidente Sagasti en vilo, porque la verdad es que no se puede jugar así con la ansiedad de la gente. La ansiedad de la gente ya es enorme. Para escuchar este anuncio que, bueno, no es ninguna sorpresa, creo que ya todos imaginábamos lo que nos iba a decir, pero ha sido 1 hora de guerra de nervios en la cual todo el mundo está prácticamente comiéndose las uñas y no entendemos por qué los voceros de este gobierno o el equipo de prensa no es capaz de fijar 1 hora y dar el mensaje a esa hora y no 1 hora y media más tarde. De verdad es la primera cosa que creo que debería mejorar este gobierno para no tener a la gente en vilo. Bueno, ni siquiera el comunicado oficial de la presidencia tenía 1 hora, decía esta noche, parecía la promoción de Beto a saber, esta noche, pero no decía la hora exacta. Luego trascendió que iba a ser a las 8 y finalmente, luego de lo que bien describes, un ataque de ansiedad de la población que quiere respuestas, que quiere liderazgo, quiere que aparezca alguien que nos guíe por este momento tan difícil, finalmente se decidió definir que iba a ser a las 9 de la noche. Y bueno, ya uno no espera pues que aparezca la hora pactada o que sea puntual y que finalmente diga algo determinante el presidente en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y bueno, si uno revisa lo que ha dicho es un resumen de lo que ya estaba siendo ejecutado desde el gobierno, algunas fechas y algunos contratos nuevos sobre las vacunas que tampoco vemos llegar, pero finalmente no muchas novedades, Beto. No, y la verdad es que uno no sabe cómo tomar estos mensajes de Sagasti, porque cuando salió triunfalmente a avisarnos que se había comprado la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, él dijo que el primer lote llegaría definitivamente en enero y que llegaba un primer millón de vacunas en enero. Pues podemos comprobar infelizmente que eso no ha sucedido. Ahora sale y nos dice que será en febrero. Y la verdad es que cómo darle credibilidad a estos mensajes contradictorios,
que finalmente terminan no cumpliéndose. Estamos hablando de una pandemia que, como hemos empezado a ver en el informe de Claudia Toro, que por supuesto repetiremos más adelante en el programa para que puedan verlo en su totalidad, hay regiones del país que agonizan, que están muriendo y no hay ninguna acción concreta más allá de anunciarnos estas medidas tímidas que finalmente han demorado muchísimo para, por supuesto, no generar un perjuicio económico que pueda achacársele al régimen. La verdad es que ya sabemos que estos 15 días se van a convertir en otros 15 cuando termine, porque parece que no les ha quedado más alternativa que seguir la estrategia Vizcarra, ¿no? Yo veo acá claramente la misma metodología de Vizcarra de irnos tonteando cada 2 semanas. No sé qué piensas tú. Sí, me parece que hasta ahora no hay credibilidad, efectivamente, y el problema es que el tiempo que se pierde se traduce en vidas perdidas. Esto significa pacientes muertos, pacientes que no tienen la atención debida, esta lentitud, esta incapacidad de ejecutar un plan concreto para combatir el COVID-19 en nuestro país en esta segunda ola que está arrasando con varias regiones, como efectivamente hemos visto en Huánuco, pero hay otras más. La lista es larga. Él mismo anuncia que no hay ninguna región en riesgo moderado. Todas están en alto, muy alto y extremo. 10 regiones en alerta extrema. Lo que significa pues que allí lo que están padeciendo es realmente muy duro, y si no viene una acción concreta que sea tangible, en la que veamos resultados, en la que veamos un día finalmente a la gente vacunándose, muy bien, con estas 500.000 dosis que van a ser fruto de estas 1.000 vacunas que van a llegar, porque se entiende que esas 1.000 dosis van a ser la mitad, ¿no? 500.000. Luego dice que en febrero vienen otras 500.000. En marzo, 1.500.000, que ya le mandaron los contratos a Sinopharm. Pero no vemos que se esté vacunando a nadie hasta ahora, y en otros países de la región ya está hace rato llevándose a cabo las campañas de vacunación, que sería pues ya una medida concreta, un acto que se pueda medir y definir. Eso no lo vemos venir, y lo único que escuchamos son anuncios y anuncios mientras la gente se muere. Además, Augusto, hay una noticia que hoy nos ha consternado a todos, y es la muerte de Mariela Vela. Mariela Vela era una persona que era voluntaria de la vacuna Sinopharm en el Perú, ¿no? Vale decir, una persona que acudió a que le pongan la vacuna como prueba a la Universidad Cayetano Heredia. Esta persona ha fallecido trágicamente de COVID. Entonces hemos escuchado ahora al doctor Edward Málaga de la Universidad Cayetano Heredia decirnos que, bueno, claramente esto podía ocurrir porque a unos se les pone el placebo y a otras la vacuna, y hay un comunicado de la universidad que dice que a ella efectivamente se le puso el placebo. De verdad, estamos hablando de la vacuna que nos vamos a poner todos los peruanos. La vacuna Sinopharm es la vacuna que el país ha comprado, que el gobierno de Sagasti ha decidido comprar. Y acá lo que tenemos que intentar es que la gente le pierda el miedo a la vacuna china, que ha sido tan satanizada, pero que es la que tenemos, es lo que hay, no hay otra. Entonces, en este momento y en medio de esta nueva cuarentena, esta noticia de verdad es desastrosa, porque obviamente nos tienen que decir que lo que se le ha aplicado a la señora Vela es un placebo, pero la vacuna tiene un 70 y algo % de efectividad. La vacuna iba a llegar en enero, ahora va a llegar en febrero. La primera ministra nos dijo que de ninguna manera se van a postergar las elecciones. ¿Cómo sabe la premier que de ninguna manera se postergarán? También nos dijeron al inicio del gobierno que no se iba a aplicar la cuarentena, que sería una medida desesperada, final, digamos, de último caso. Y ya estamos en enero en cuarentena. Entonces, ¿cómo creer? ¿Cómo darle el beneficio de la duda a este gobierno que lo que hace es dar tumbos y rectificarse permanentemente sobre lo que dijo el día anterior? Vamos a traer ahora a Antonio Quispe, él es epidemiólogo, él ha sido crítico de la gestión de este gobierno
de Francisco Sagasti para que nos ayude a entender el mensaje del presidente ya dentro de su especialidad. Beto también, por supuesto, va a estar con nosotros vía virtual. Doctor, bienvenido a Beto a Saber. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicar. ¿Qué le parece el mensaje a la nación que nos ha dado esta noche el presidente Francisco Sagasti? Bueno, el gobierno está jalado en comunicación y sigue jalado en comunicación, ¿no? Lo que ustedes mencionan es correcto, ¿no? Hay que lanzar un mensaje claro, preciso, basado en evidencias para poder prevenir la mayor cantidad de muertes posible. Y en este mensaje, una de las cosas que recomendaba la ciencia para efectos de interrumpir transmisión es la cuarentena, pero no cualquier cuarentena, es la cuarentena estricta. Y esa es la parte que le ha faltado a este mensaje. ¿Cómo haces tú para evitar los errores de la cuarentena anterior? Recuerdas que salieron la misma historia, ¿no? Se priorizó, se focalizó, dictaron las medidas de cuarentena, pero faltaba la parte que es lo que requiere un virus más contagioso, que es una cuarentena que se cumpla. Pues la pregunta en millón es, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo hacemos para que estas regiones que ahora habían estado en muy alto riesgo, muchas de ellas mal clasificadas, ahora están clasificadas como alto riesgo, para que efectivamente interrumpan la transmisión, disminuyendo los contactos persona a persona? Entonces, en esta parte el gobierno ya se puso al día, ha adoptado las medidas que tenía que tomar. Hay errores, por supuesto, pero yo quiero ir a la parte más importante, y es la comunidad. Las personas, todos, tenemos que educarnos en cómo protegernos mejor. Y acá hay que insistir una y otra vez. Las vacunas, ya vieron, no llegaron en enero, ahora dicen que van a llegar en febrero, sabe Dios si llegarán en septiembre. Con toda la planificación que han tenido para hacerlo, ojalá la distribuyan rápido, pero hasta entonces todos tenemos que comprometernos a protegernos nosotros y a protegerlos a los demás. ¿Cómo? Por favor, usen la mascarilla mejorada. ¿Qué cosa es la mascarilla mejorada? Con sello. Si pueden pagar un respirador, cómprense un respirador. Si no pueden pagarlo, mascarilla quirúrgica, mascarilla de tela. Si vas a usar el transporte público, ponte la careta y no te la quites. Y mantén un distanciamiento, nuevamente insisten, con 1.5 metros. Lo hemos dicho claramente, es más de 2 metros. ¿Por qué? Porque no es el mismo virus. Es un virus más contagioso, libera más virus al ambiente. Entonces, el uso de los espacios abiertos, por ahí insisten en el toque de queda, dejémoslo, pero el punto es el siguiente. Cuando salgas a la calle, sal protegido. Y esa protección nos la ponemos nosotros. La comunidad peruana se tiene que alzar y todos tenemos que participar para controlar esta segunda ola. El pico no se va a producir mágicamente. El pico se hace cuando tú intervienes y esa intervención es efectiva. Y este pico va a ser mucho más difícil que alcanzar que el anterior. Enlazamos con Beto Ortiz nuevamente. Gracias, Augusto. Buenas noches, doctor Quispe. Quisiera que nos dé sus impresiones sobre de qué manera el evidente conflicto entre el sector economía y el sector salud podría estar contribuyendo a no solamente esta segunda ola, sino a que se agraven las condiciones de los peruanos, porque vemos contradicciones enormes, como por ejemplo la prohibición de ir a la playa, que es un ambiente abierto, oxigenado, pero mientras tanto se ha permitido restaurantes, se ha permitido casinos, se ha permitido lugares en los cuales, como en los centros comerciales, se producen aglomeraciones. ¿Hasta qué punto este evidente conflicto que se ha traducido incluso en que el ministro de Economía, Waldo Mendoza, no quería decir segunda ola, quería decir rebrote, ¿no? Mientras la ministra Massetti habló claramente de segunda ola? ¿Hasta qué punto este conflicto puede terminar agravando más nuestra situación, doctor? Lo dijimos temprano, ¿no? Una de las grandes lecciones de la primera ola que fue de que en el ascenso tenía que primar la salud, no la economía. Estamos ahorita en franco ascenso y recién, si se implementa esta medida de restricción y este es estricto y se cumple, vamos a ver los efectos no mañana, no pasado, en meses. Entonces, pensar, como tú bien dices, que esto se va a resolver en 15 días es una utopía. Pues tenemos que saber comunicar esto a la población, involucrarlas como parte de la solución y sacarlas de la ecuación como parte del problema.
Entonces, es importantísimo que todos entiendan que las curvas no se han disparado porque el virus es malo o porque el virus está en la tierra, en el aire. El virus está en las personas. Entonces, ese contacto cercano, esa visita que viene a tu casa, esa persona que se va de juerga, esa persona que se va a su pichanga COVID, ese irresponsable que se va a hacer cualquier otra cosa menos lo que tiene que hacer, que es proteger a su familia, eres el que va a llevar el virus a tu casa. Y si encima de todo esto toma ivermectina para protegerse, peor todavía. Porque esa gente sale a la calle pensando que está protegida y contagia a todo el mundo. Entonces, la realidad y el diagnóstico no ha cambiado. Se viene la peor crisis sanitaria de nuestra historia y ya empezó. Y empezó con todos los jueguelitos de Año Nuevo. Y esas 2-3 semanas es el repunte. Proyectamos 800 fallecidos a fin de enero. Ya rompimos esa marca el día de hoy. Pues el pronóstico que hicimos originalmente es conservador. Tenemos que actualizarlo. ¿Cuándo se van a implementar, se va a ver el efecto de esas intervenciones? Solo si se cumplen y se fiscaliza que se cumplan. Este virus es mucho más peligroso, es mucho más letal. Mira cómo es, 70% más contagioso, 30% más letal, enfermedad más severa. Porque vemos tantos jóvenes infectando, no porque infecten más a los jóvenes, sino porque en volumen todos los grupos etarios han aumentado. Y ahora en los hospitales priorizan ¿a quiénes? A los que tienen más chance de vivir. A los que no tienen chances de vivir, los que tienen comorbilidades, los que son en edad avanzada, los que tienen alguna cuestión que tú dices, prefiero darle chance de sobrevivir al joven, y por eso tienes más jóvenes en las UCIs. Los médicos se están sacando la mugre, esa enfermera, ese técnico, ese personal de salud, esa primera línea, lo está dejando todo en la cancha para cuidarnos a todititos nosotros. Y me Doctor, el tema de las vacunas es crucial y esta demora que vemos y estos contratos que se prolongan y estos anuncios que nunca terminan de concretar la llegada y la ejecución de campañas de vacunación masiva para nuestra población es un problema. Israel, bueno, guardando las distancias, Israel es un país de primer mundo, muy sofisticado, muy ordenado, ya vacunó al 40% de su población y los contagios se han reducido en el 50%. ¿Cuánto daño nos hace la demora en que llegue la vacuna? Pregúntale a Merino, pues, de sus golpistas. Fueron los que nos robaron la vida de miles de peruanos. Y mira cómo son tan conchudos que salen a decir que el problema es por las marchas. Y te juro, yo me hierro de cólera y reniego y explicamos una y otra vez. El tiempo de incubación de la enfermedad dura 2 semanas en el peor de los casos. Noviembre, 2 semanas después, no hubo nada. Diciembre, 4ª fase de la reactivación económica. Compras masivas, la gente en las calles, cenas navideñas, fiestas COVID. ¿Consecuencias? 3 semanas después, en casos y en fallecidos. Entonces, los políticos tienen que ser responsables y todos tienen que sumar. Doctor Quispe, si me escucha. Te escucha, Beto. ¿Me escucha? Sí. Bien, volvamos al tema científico que es el que nos convoca. Si la vacuna ha producido hoy, la vacuna o el placebo, pero la voluntaria de Sinopharm murió, y ya existe un grupo antivacunas y ya existe una paranoia de un sector de la población que ha decidido no vacunarse porque cree que le van a inyectar, sabe Dios qué. ¿Cómo se puede llevar a cabo una campaña para que la gente se vacune realmente después de lo que acaba de pasar? Comunicando adecuadamente. Y mira cómo es, esta tecnología que se ha utilizado para desarrollar estas vacunas en tiempo récord, vacunas altamente eficaces y seguras, no llegan al 100% de eficacia. Y la eficacia se mide por mortalidad. Tú dices eficacia del 90% para prevenir muerte, quiere decir que de 100 espera que se mueran 10. Porque sin la vacuna se mueren 70, 80. Entonces, la vacuna tiene un efecto protector contra las formas severas de la enfermedad y contra la muerte. Por eso es que son controladas contra un placebo. Y tú comparas al final del estudio quién se salva más. El que recibió la vacuna o el que recibió el placebo.
esa diferencia hoy en día es tan grande, pero tan grande con todas las vacunas, que todas separan el 70% de eficacia. Pero no es que esperamos que de un grupo de miles de participantes de una vacuna se muera uno, no, se espera que se mueran más, por el efecto natural de la enfermedad. Pero ¿qué pasa de que el morbo, ¿no? Se murió una paciente, ni siquiera saben que es placebo o si es parte del grupo experimental porque no ha salido la noticia, y que se revele el sello implica una investigación de caso y tiene que haberle venir esa entidad supervisora externa que es independiente de los investigadores del estudio a revisar, romper el sello y determinar quién falleció. Si falleció el placebo o falleció el experimental. En Brasil pasó lo mismo y fueron 2 grupos placebo. Miastenia gravis, enfermedades, consecuencias de efectos adversos severos, experimento en el grupo placebo, y la vacuna fue reportada como altamente eficaz. Entonces, hay que saber comunicar estas cosas. La ciencia no es fácil de comunicar. Y un grupo de nosotros se ha salido a los medios aprendiendo, ¿ya? Porque tampoco es que seamos los mejores comunicadores. Estamos aprendiendo en el camino, porque si no sale la persona que está educada para poder informar estas cosas, salen los otros y te venden cebo de culebra, ivermectina y demás tonterías engañando a la población, y en vez de sumar, resta. Muchas Entonces, gracias. tenemos una responsabilidad social y es importante que todos estemos a la altura de las circunstancias. Todos tenemos que sumar. No nos queda otra. Muy bien, ha sido el doctor Antonio Quispe esta noche en Veto a Saber, epidemiólogo, tratando de darle sentido a esta segunda ola y también a los anuncios. Bueno, mucho ha reiterado respecto de medidas que ya están encaminadas, no mucho de novedad. Lo que necesitamos es que lleguen las vacunas y que se empiece ya con la campaña de vacunación masiva en nuestro país. Estamos atrasados y eso termina en pérdidas de vidas. Con mucho más, regresamos tras la pausa. Muy bien, estamos de vuelta, nos enlazamos nuevamente con Beto Ortiz, él está en remoto esta noche. Beto. Sí, Augusto. Me había quedado pensando porque la verdad, en la situación tan grave en la que nos encontramos en este momento, lo que necesitamos es de médicos, científicos que con claridad nos digan qué debemos hacer y que no aprovechen el espacio que se les da en televisión para hacer proclamas o manifiestos políticos, ¿no? Y lo digo, por supuesto, en alusión al doctor Antonio Quispe, que acaba de estar enlazado con el programa y que todos se han dado cuenta, ha tratado de aprovechar sus 5 minutos de televisión para lanzar su proclama y para decir que nadie se contagió en las marchas, ¿no? Y que todo fue culpa de la Navidad y el Año Nuevo. Pues yo no sé, la verdad, de parte de quién viene este científico, pero lo que hay que decir acá es qué puede hacer la gente, ya no para mantenerse sano solamente, sino para llegar a las elecciones vivos, ¿no? Básicamente, hemos estado discutiendo si se postergan o no se postergan las elecciones y en este punto el reto es llegar a las elecciones con vida, ¿no? Y sale un señor a decir, no, en las marchas nadie se contagió, ¿no? Todo es culpa de Merino. De Merino, que tuvo ¿cuántos días? 5. De verdad, una vez más nos han presentado a un lobo vestido de cordero, ¿no? Porque todos esperábamos escuchar consejos científicos serios, médicos, para aprender nuevamente qué podemos hacer en esa segunda ola, y nos dijeron que la culpa era de Merino. ¿Qué piensas tú? Empezó bien, ¿no? Después se descarriló un poco el doctor, efectivamente, perdió el tiempo al aire para atender realmente la solicitud que le habíamos hecho, que era precisiones científicas, médicas, recomendaciones, un análisis dentro de su campo de lo que había anunciado esta noche el presidente Francisco Sagasti, si le parecía que las medidas eran efectivas o no, qué otras cosas se podían hacer, qué recomendaciones poder dar a nuestros televidentes, ¿no? Y finalmente hacer un llamado a la calma, transmitir serenidad, no asusar más a la población en este momento de crisis en el que estamos todos muy frustrados, muy angustiados, y que la verdad lo que necesitamos es serenidad, tranquilidad, voces que nos aterricen dentro de posibilidades y de buenos consejos. Sí, efectivamente se nos fue un poco por las ramas el doctor al final y esa no era la idea. Sí. Y además porque, Augusto, tú o yo podemos quedarnos en casa porque tenemos finalmente una refrigeradora con comida y una cama.
Pero hay un montón de gente, hay millones de peruanos que si no salen a trabajar no comen. Y el anuncio de la cuarentena es un anuncio nefasto. Es el anuncio de que mañana no van a tener con qué parar la olla. Entonces creo que quienes tenemos el privilegio, la suerte, o como lo quieran llamar, de poder sobrevivir y mantenernos encerrados, no vemos el drama de millones de personas que ante este anuncio están aterrorizados. Porque ¿qué van a hacer 15 días encerradas las personas que no tienen con qué cocinar mañana? Y parece que nadie se pusiera en sus zapatos. No, y no van a poder cumplir, como pasó ya con Vizcarra. Son medidas que no consideran a la gran parte de nuestro país, esa economía informal que es el 70% de toda nuestra población, que si no sale al día no come, porque así es como sobreviven. Y de repente te pueden aguantar algunos días, pero no van a poder estar en cuarentena estricta 2 semanas. Y estamos hablando de la gran mayoría de nuestra población, que está totalmente fuera del radar del gobierno. Y insisten con estos mismos errores. Es lo que no se entiende, ¿no? Se hubieran podido contemplar medidas que son distintas a las que ya sabemos que no van a funcionar. Pero ahí está, pues, la continuidad, ¿no? En ideas y en deficiencias y en negligencias de este gobierno, muy similar al que ya pasó de Martín Vizcarra. Sobre todo porque nos van a someter al mismo tonteo que aplicó Vizcarra. Son solo 15 días, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que resistir, y en 15 días veremos al señor de los pañuelos ya sin pañuelo, hoy sin saco, probablemente la próxima vez con las mangas arremangadas, pero a decirnos que son 15 días más y vamos a estar en este plan. Entonces, yo lamento no poder hacer un llamado a la tranquilidad, pero me enfurece que se emplee nuevamente esta metodología y se espere que con el mismo método van a conseguir resultados distintos, ¿no? Es un problema más grave y estamos usando el mismo método que hace un año, que solamente significó tener el primer lugar en muertos en el mundo. Entonces, realmente, ¿cuál es la propuesta nueva, inteligente, científica de esta administración? No existe. Bueno, Beto, vamos a cambiar de tema, y es que siguen desfilando por las comisarías aquellas personas que asusaron a las manifestaciones afuera de tu casa, una ocasión realmente desafortunada, y te lo digo con toda sinceridad, porque yo creo en la libertad de prensa irrestricta en mi país. Yo puedo no estar de acuerdo con algunas cosas que dice el señor Beto Ortiz, pero lo que no puedo hacer es intimidarlo, silenciarlo, pararme en la puerta de su casa, intimidarlo para que no pueda salir al aire y compartir sus ideas, porque eso no es una democracia. Y hay gente que fue demasiado lejos, incluso, y ha llegado a difamar. No vamos a compartir lo más grave que dijo Rodrigo Sánchez Patiño, mi amigo Rodrigo, en contra de Beto Ortiz. Pero sí vamos a compartir algunas cosas, ¿no? Que digamos, son las más leves, ¿ah? Vamos a poner algunos de estos tweets en pantalla para recordar, ¿no? Lo severo que fue en su momento Rodrigo Sánchez Patiño. Acá dice: ser gay no es ser maricón. Maricón es Beto Ortiz, que vive el Perú, generación del Bicentenario, con fotos que aludían a la marcha que se estaba llevando a cabo afuera de la casa de Beto. Está en la Biblia, dice en este tuit Rodrigo Sánchez Patiño. Luego hay otro más, ¿no? Pero finalmente terminó él yendo a declarar. Ahí está, puso, bueno, unos emoticones de corazoncitos, luego de que alguien compartiera en sus redes las imágenes del plantón afuera de la casa de Beto Ortiz. Vamos a ver qué pasó en la comisaría, porque allí no tuvo mucho que decir mi amigo Rodrigo. Vamos a ver la nota. Una denuncia que te puso Beto. ¿Todo bien? ¿Tienes las pruebas que tú tienes que demuestran que él es un pedófilo? ¿Vas a declararnos? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que ahora la policía es corrupta, asesina? ¿Cuáles son tus declaraciones? ¿Por qué no hablas ahora? ¿Por qué en Twitter sí y acá no? ¿Te parece correcto eso o prefieres mejor decirlo cara a cara en lugar de estar tuiteando o con emoticones? ¿Te vas a quedar callado, Rodrigo?
Vas a ponerte los audífonos para evitar las preguntas. ¿Por qué no es mejor directamente? ¿Crees que es injusto lo que están haciendo? ¿La denuncia es injusta? ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Qué estás escuchando? ¿Rock? ¿Cumbia? ¿Te incomoda que te hagamos esta entrevista, Rodrigo? ¿Cómo definirías a Beto Ortiz en una sola palabra? ¿Prefieres el silencio o luego vas a tuitear? ¿Te gusta el pollo a la brasa? Rodrigo, pero cuéntanos pues un poco más sobre esta denuncia. ¿Por qué ahora optas por el silencio? Ah, está bonita esa mascarita, ¿eh? ¿Qué significa esa mirada? ¿Qué nos quieres decir? No queda de otra, pues Rodrigo, tienes que asimilar lo que pones. ¿Tienes pruebas de que demuestres de que Beto es un pedófilo? Dinos aunque sea una prueba. Unita, no te pedimos varias, solamente una. ¿Te recuerda el nombre Frank Pérez Garnal, el que está acusado de acoso sexual? ¿Tú crees que si yo reúno un grupo y nos juntamos para decirle sus verdades afuera de su edificio, tú nos ayudarías a difundir eso? ¿Pondrías emoticones de corazoncitos para ir a incomodarlo? ¿Crees que eso es válido? ¿Crees que es legal? ¿Crees que deberíamos ir a su casa y gritarle que es un acosador? ¿Por qué a Beto sí le criticas eso y a alguien de tu entorno, que es del teatro, del cine, simplemente te quedas callado? Tú estás en De Vuelta al Barrio, ¿cierto? ¿Qué pasó con esa escena de transfobia? ¿Por qué a Beto le dices que es un maricón porque está en la Biblia? Y aquí, encima lo tomas a la broma, ¿no? Muy bien, Rodrigo, así como tendría que ser. Yo no tengo problema en que me tomes una foto y luego te quejes por Twitter. Acá te estamos preguntando directamente y tú simplemente optas por el silencio. ¿O solamente hablas por el Twitter? ¿O solamente hablas por Twitter? Por redes sociales. Por las redes sociales. Ese es tu fuerte. Esa motito la ganaste De Vuelta al Barrio con el sueldo. Con esa serie que denigra a los transexuales. ¿No hay un mea culpa por eso? ¿Eres homofóbico, Rodrigo? ¿Quisieras que mi amigo Rodrigo tenga un espacio en Willax? Beto. Bien, bueno, la verdad es que no me sorprende, ¿no? Tienen un patrón de conducta todos estos manifestantes tan envalentonados que salen a las redes a decir incendios. Cuando los confrontas cara a cara, ahí los tienes, ¿no? Una manga de cobardes. Qué pena. Sí, pues. Sereno tu tigre ahí, ¿eh? El reportero fue... La verdad es que con mucha frialdad, hay que resaltar el temple y la paciencia que ha tenido Diego Pachas para plantarse delante de este sujeto, porque seguramente pensó que con su ritual de ponerse una mascarilla, otra mascarilla, un audífono, el otro audífono, el reportero se iba a aburrir o se iba a desesperar, pero muy bien plantado y bueno, lo hemos podido ver en todo su esplendor, ¿no? Al igual que el otro chibolo, el de los ganchos de pelo, la única diferencia es que, claro, Rodrigo tiene seguramente un poquito más de caja chica que el otro mocoso, pero igual, son la misma cosa, ¿no? Son básicamente del mismo molde, ¿no? Valientes en las redes sociales, muy achorados, muy matoncitos, cuando están detrás de un teclado, pero cuando los confrontas, se les achica, ¿no? Y arrugan. Así son. Beto, vamos a nuevamente transmitir
el reportaje sobre Huánuco, que realmente es una realidad devastadora, una de las zonas que más ha sufrido la pandemia en la primera ola, y lejos de ver mejoras, de ver que se anticipan a este rebrote, nuevamente están con los mismos problemas y las cifras son devastadoras. 200 personas muertas en 15 días, 29 fallecieron en un solo día. Entonces es importante realmente llegar al fin de este reportaje, que tuvimos que interrumpir evidentemente por la transmisión del mensaje presidencial, pero vamos a retomar nuevamente esta nota de Huánuco porque ilustra lo que está padeciendo la gran parte de nuestro país en este momento ante la casi inacción del gobierno de turno. Además, Augusto, no sé si me escuchas. La verdad es que hay un divorcio terrible entre lo que vemos en el reportaje y lo que el presidente Sagasti nos describe. Son claramente dos países distintos. El país real, Huánuco con sus muertos y su gente agonizando sin oxígeno, y el poeta de Palacio contándonos historias que francamente están cada vez más desconectadas de la realidad. ¿Hasta cuándo, querido pueblo, vamos a reaccionar? ¿Hasta cuándo? Nuestras autoridades deben intervenir. Nuestras familias se mueren. Adentro está muriendo gente por falta de oxígeno, por falta de medicamentos, por falta de personal. En Huánuco están muriendo, no hay oxígeno. Tiene que entenderse de que la región Huánuco está enfrentando esta pandemia sin hospitales definitivamente. En este momento lo que estamos haciendo es ver morir a nuestros pacientes. Se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país y la emergencia con rostro de muerte llegó hasta aquí, hasta Huánuco, una región que padece el tsunami del COVID-19. Esta noche en Veto a Saber, el padecimiento de miles de familias afectadas por el mortal contagio de una peste que amenaza acabar con sus vidas. Una ciudad atacada por la segunda ola de la pandemia, sin hospitales equipados, sin oxígeno y con las peores condiciones sanitarias para enfrentar a un enemigo que en tan solo 15 días ha asesinado al menos a 200 personas. En tan solo un día fallecieron 29. Este hombre, junto a su esposa, es el vicegobernador de Huánuco, Erasmo Fernández. Él vivió en carne propia el sufrimiento de ver morir a quienes más amaba. Perdió a su madre, a su hermana, a su cuñado y a su primo. Impotente de no poder hacer nada, porque yo soy vicegobernador. Si el gobernador trabajara en conjunto con nosotros, podríamos hacer algo, pero él no, él hace solo todas las cosas. Hay momentos que cuando uno se recuerda de ellos, solo la lágrima te cae. Bueno, eso es lo peor. Bueno, pero uno no acepta, ¿no? Piensa que está todavía por ahí. La catástrofe llegó la primera semana de enero. El año nuevo trajo consigo la muerte y desolación. En tan solo 20 días, 3.000 personas dieron positivo. Esto fue suficiente para hacer colapsar el tísico sistema de salud, pues aquí los hospitales son de contingencia, cascarones de cartón y drywall, módulos de triple y madera y carpas improvisadas en donde miles intentan respirar y cientos de médicos y enfermeras se quiebran agotados. Hemos viajado más de 40 familias, porque en Huánuco no cuentan con oxígeno. Muchas están muriendo, adentro están muriendo gente por falta de oxígeno, por falta de medicamentos, por falta de personal. En Huánuco están muriendo, no hay oxígeno. En Tingo María ha colapsado la planta, no están recargando oxígeno, están dando en 4 o 5 días cuando la gente está saturando en 82, 80 y 76, se nos mueren y nadie hace nada. No contamos con ambientes de aislamiento, los pacientes están mezclados, pacientes preoperatorios con pacientes COVID. No puede ser, carecemos también de oxígeno, de equipos, de medicinas. En cada esquina de
la ciudad, la muerte danza. Girón José Olaya en Amarilis. Aquí a mi espalda está el Policlínico de Salud. En este momento este local también ha colapsado. Ahorita tenemos un promedio de 70 pacientes hospitalizados COVID y tenemos 24 camas UCI ocupadas. No hay camas UCI. No hay camas UCI, con un solo intensivista. 24 camas lo tienen que manejar 3 intensivistas. Lo dice las normas del Ministerio de Salud. ¿Cuánto puede costar respirar? ¿Cuánto vale sobrevivir? El oxígeno medicinal se ha convertido en la única esperanza de vida. Todos los pacientes con COVID severo necesitan oxígeno. La demanda es de 600 balones diarios, pero esta planta adquirida por el gobierno regional, inaugurada por Martín Vizcarra en octubre, solo puede abastecer entre 30 y 40 balones de oxígeno para este improvisado hospital. La capacidad de abastecimiento de la supuesta planta de oxígeno que lo inauguró el señor Vizcarra no produce ni siquiera la tercera parte de su capacidad. Hoy no podemos abastecer Huánuco. En este nosocomio solo hay 7 camas en la unidad de cuidados intensivos. Evidentemente, todas están ocupadas. Acabo de salir del comando COVID. Estamos dando la reunión con la presidenta del Consejo de Ministros. Estamos dando 24 horas para que nos solucionen el problema. Necesitamos 2 plantas de oxígeno. ¿Cómo hacen ustedes para conseguir oxígeno para mantener con vida a 80 pacientes? Bueno, ahorita estamos desabastecidos del oxígeno. Esta es una zona aislada solo para pacientes que han dado positivo y además la mayoría tiene menos de 40 años de edad. ¿Cuántos balones en promedio puede consumir un paciente que está en UCI? De 10 a 12 balones diarios. Solamente los 7 pacientes que están en UCI en este momento consumen los 50 balones que produce esta planta. En promedio. Cientos de pacientes padecen el ataque feroz de la segunda ola. La mayoría tiene menos de 40 años. Familias completas sufren el drama de perder a quienes aman. Una guerra que estamos perdiendo. Una peste que nos golpea y arrastra en medio de la corrupción, la podredumbre y la ineficiencia. Tengo muchos amigos, familiares que están falleciendo, sus parientes, por esta falta del oxígeno, la falta de médicos. Los médicos están enfermando. Mi mamá es enfermera, trabaja con lo que es tuberculosis y ella se acaba de enfermar. Observe este elefante blanco, un moderno nosocomio de 180 millones de soles que en plena pandemia aún no funciona. Este hospital regional Hermilio Valdizán debió ser inaugurado en el 2016, pero han pasado casi 8 años y aún continúan las obras. Es por ello que los pacientes no son atendidos a tiempo, sin la infraestructura adecuada, sin medicamentos y con el poco personal de salud. Los médicos también se están rindiendo. Creo que es la peor época de la medicina. Nosotros como profesionales fuimos preparados para ayudar y salvar vidas. En este momento lo que estamos haciendo es ver morir a nuestros pacientes. Actualmente tengo 4 médicos que están en estado de gravedad. El ministerio se está tardando bastante porque recursos humanos no tenemos. ¿Esto ha empeorado la crisis en la región? Definitivamente esta demora y más que todo las fiestas de fin de año. El año pasado, en 9 meses de pandemia, el virus mató a 913 personas. En promedio, más de 100 pacientes morían al mes. Hoy, en pleno inicio de la segunda ola, se teme que esta cifra se triplique, pues en solo un día, 29 personas han muerto. Un infierno generado por una enfermedad altamente infecciosa. La peste amenaza con destruirlos. Huánuco se muere. Este es el Perú que está siendo derrotado por el COVID-19 y las medidas que se anuncian son las mismas que ya sabemos han fracasado. Beto, hacemos una breve pausa y volvemos con lo último. Bueno, y rapidito para terminar, el moradito Julio Guzmán se jacta de que su gobierno va a convocar siempre a los profesionales, a los mejores preparados, a los puestos del gobierno, pero vemos que no es así, que en este gobierno, que es del Partido Morado, hay algunos que tienen el privilegio de contar con nombramientos por ser amigos de aquellos que son de la confianza del presidente, como el caso de Daniel Olivares. Él, al parecer, ha intercedido para que
su colega y amigo Marta Upier sea nombrado secretario de Comunicación Social de la PCM. Ha sido nombrado este señor, que es un gran amigo de Daniel Olivares, un congresista del Partido Morado de mucha confianza del presidente. Beto, para cerrar. Bueno, seguimos hablando de fumeques, ¿no? Parece que es el tema del día. Ha sido un programa lleno de marihuaneros. Pero la verdad es que Daniel, bueno, tiene que poner a la gente de su collera, pues, ¿no? Para eso están en el poder, para eso están en la mamadera. Porque no se explica de otra manera que un gobierno que tiene tan severos problemas de comunicación convoque a un hater, porque Omar Taupier es un odiador, es un tipo que en las redes le dice a los congresistas buitres, les dice literalmente, y yo tengo por acá algunas de las cosas que ese señor tuiteaba, dice, por ejemplo, el actual parlamento son unos congresistas de mierda, ¿no? Literal, sarta de buitres, dijo eso en la época de las marchas, y pues odiar paga bien, ¿no? Parece que esto te genera dividendos porque lo han premiado con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, cargo que, oh maravilla, tenía Daniel Olivares en la época de PPK, ¿no? Y le escribía los discursos a Fernandito Zavala, y al final son todos la misma camarilla y la misma argolla que se reparten, ¿no? Y bueno, ahí está, pues, listo, le funcionó salir a ladrar, le funcionó y le dieron la chambita soñada. Bueno, ha sido un gusto poder apoyarlo desde el set. Esperamos verte pronto aquí de vuelta. Tenemos que despedir, hemos volado en tiempo, hemos corrido un poco el horario, algunos minutos por el anuncio presidencial, pero ya volvemos mañana. Muchas gracias, Beto. Chao, hasta la próxima.